Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Estamos en la semana número 3 del trimestre y el título de la lección es 10 promesas. El texto en el cual se basa el estudio es justamente Deuteronomio capítulo 5 del versículo 1 hasta el 15 y leímos este texto recordando que los 4 primeros capítulos de Deuteronomio en realidad son una recapitulación de lo que Dios había hecho con Israel desde que lo sacó de Egipto hasta este momento antes de cruzar el Jordán para entrar a la Canaán que se les había prometido. Ahora en el capítulo 5, Moisés nos hace entrar a la segunda fase del pacto, ¿sí? Se esperaría que así como Dios había liberado a Israel de la esclavitud, el pueblo le entregaría su corazón a Dios. Es lo que se esperaba, ¿verdad? En este contexto aparecen los 10 mandamientos, o el decálogo, o como en hebreo se llamaban las 10 palabras, que vendrían a moldear, el estilo de vida del pueblo de Israel. Es interesante que estas 10 palabras no están en imperativo en realidad en el idioma hebreo. Desde la estructura gramatical hebrea, en realidad se habla más de promesas, o sea, Dios no dice vas a hacer esto, sino que promete que el pueblo llegará a hacer eso justamente porque Él es el Dios de Israel y Él lo sacó de la tierra de Egipto. Eso es lo que dice allí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Es interesante que tenemos que entender esto en los 10 mandamientos y la aplicación en la vida de Israel, como lo que pasa cuando alguien ama a otra persona. Esa otra persona puede tener gustos diferentes o puede querer ir a un lugar que de repente a mí en realidad no me agrada tanto. Yo por quedar bien con esa persona, por agradarle, por verla feliz, hago ciertos cambios en mi vida. Y la otra persona hace lo mismo. Es por eso que Deuteronomio 5 nos presenta el verdadero fundamento para ser obedientes a la ley de Dios. Y es justamente el amor a ese Dios que nos salvó. Tenemos que entender el contexto en el cual Moisés está repitiendo los 10 mandamientos al pueblo de Israel. La audiencia de Moisés en realidad era gente que había nacido en el desierto o quizás eran muy niños cuando comenzaron el éxodo y no tenían nada que ver con lo que Dios había declarado a Israel en el monte Sinaí hace 40 años. Sin embargo, en Deuteronomio 5.3, Dios le aclara a ellos, que ese pacto Él lo había hecho con el pueblo de Israel, sí, con los padres de ellos, pero también con ellos. Y de hecho que en los versículos 4 y 5 se dice que Dios había hablado con ese pueblo cara a cara, pero físicamente hablando ellos no habían estado allí. Aquí hay un mensaje interesante de Deuteronomio. El pacto que Dios hizo, sí, era con el pueblo de Israel, con los padres de ellos allá en el Sinaí, pero se extendía a todos los que vendrían más adelante y llegarían a formar parte del pueblo de Dios. Y lo mismo se aplica en nuestra realidad. Nosotros ya no formamos parte de ese Israel literal que aparece en la Biblia, pero por extensión somos el pueblo de Dios y ese pacto también nos alcanza a nosotros. Otro detalle interesante es que cuando nosotros analizamos algunas de las 10 palabras o los 10 mandamientos, encontramos significados bastante profundos que quizás, como ya los conocemos de memoria, los obviamos. Por ejemplo, la tercera palabra o el tercer mandamiento que dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, en realidad que está ahí en Deuteronomio 5.11, en realidad no tiene tanto que ver con jurar o con usar inapropiadamente el nombre de Dios, aunque sí, también está de fondo, sino que si nosotros hiciéramos una traducción un poquito más libre y más enfocada al sentido del mandamiento, diría algo así como no ostentar el nombre de Dios con inutilidad o vanamente. Es decir, si vos decís que sos un hijo de Dios, se tiene que traducir eso en tu vida. Las personas cuando te ven andando por allí tienen que decir efectivamente es un hijo de Dios. Pero si pasa lo contrario, entonces sí, estás utilizando vanamente el nombre de Dios. Y eso es lo que al Señor no le gusta. O cuando hablamos de la cuarta palabra, del cuarto mandamiento que habla acerca del sábado, que tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, es ligeramente diferente al de Éxodo 20. La motivación para guardar el sábado, por ejemplo, en Deuteronomio 5, es justamente que Dios salvó a Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, cada sábado el pueblo de Israel debía descansar, sí, de su actividad física, laboral, pero por otro lado celebrar la liberación que Dios había realizado. Lo mismo deberíamos hacer vos y yo hoy, miles de años más tarde, celebrar la liberación del pecado.
Por otro lado, este mandamiento, que como aparece en Deuteronomio 5, se extiende un poquito más porque ya no se habla solamente de la persona que va a guardar el sábado en sí, sino de un montón de personas que están ahí alrededor. Tú, tu hijo, tu esclavo, tu siervo, hasta tus animales. Es decir, esa liberación que es para vos se extiende también a los que te rodean. Por alguna extraña razón que desconozco, hay mucha gente que cuando lee el Antiguo Testamento piensa automáticamente en legalismo. Pero en realidad la gracia de Dios y la salvación por la fe están presentados claramente en el Antiguo Testamento también. La Torá, la ley que Dios le dio a Israel, se aleja muchísimo del legalismo cuando nos explica en textos como Deuteronomio 5:6 que Dios escogió a Israel simple y llanamente porque quiso hacerlo, ¿sí? No hay nada de especial en ese pueblo. Dios, que los ama, dice, bueno, yo los voy a salvar. Y listo, no hay otra razón, eso es gracia. Si nosotros decimos que la Torá o la salvación mediante el cumplimiento de la ley es algo legalista, o la salvación en el Antiguo Testamento tiene que ver con legalismo, tenemos problemas con Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, porque ellos están en la historia bíblica antes del Sinaí. Sin embargo, vos tenés un Génesis 15:6, un versículo que te explica claramente que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. De allí sacamos el término justificado por fe. Génesis 26:5 nos explica que Abraham incluso cumplió todas las leyes de Dios. Pero ¿cómo si todavía no se habían escrito, no se habían dado las tablas de piedra? Bueno, aparentemente esa ley ya se conocía mucho antes de que el mismo pueblo de Israel fuera concebido como tal. De allí que podemos decir que el pacto que Dios hace con Israel en realidad es una continuación del plan original que Dios tuvo con la humanidad, que después lo hizo con los patriarcas y bueno, ahora con Israel, y eventualmente Israel se negaría o rechazaría ese pacto. Nosotros, igual que Israel, ¿no?, tenemos la posibilidad de participar de un pacto con Dios. De allí que sí, hablamos de un antiguo pacto y un nuevo pacto, pero en realidad es el mismo pacto que se va manifestando en diferentes épocas de la historia. Y hablando del pacto y hablando de la ley, nosotros tenemos el sábado como la señal del pacto, según dice Éxodo 31. Es interesante que Dios no nos da mayores instrucciones de por qué Él elija este día como la señal de su pacto con Israel. Sí tenemos algunas pautas que nos pueden dar más claridad, como por ejemplo, es el único mandamiento que podríamos decir que es hasta arbitrario. ¿Por qué decimos arbitrario? Porque Dios dice, guardarán el sábado. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y entonces yo guardo el sábado porque es el día que Dios quiere. Pero yo puedo santificar al Señor en otro día, ir a la iglesia en otro día. Sí, claro que podés, pero el día que Dios pidió es el sábado. Y cuando yo decido guardar el sábado, yo estoy honrando mi deseo de realmente hacer la voluntad de Dios y vivir en compañerismo con Él. Por otro lado, es interesante que cuando yo cumplo con este mandamiento y guardo el sábado, recuerdo que es el cumpleaños del mundo. En un medio ambiente tan contaminado como el nuestro, en donde la idea de un Dios creador no solamente está en el mundo secular, sino ya manifestándose en el mundo cristiano, en el contexto cristiano, es importante volver a la idea original de que Dios lo creó todo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero Dios lo hizo y Él puede hacerlo porque es Dios, ¿sí? Y otra pauta interesante es que el sábado nos recuerda también que hemos sido liberados. En el caso de Israel, como se dice en Deuteronomio 5, ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Vos y yo fuimos liberados de la esclavitud del pecado. De allí que la guarda del sábado no tiene que ser una carga, debe ser una delicia. Y me encanta que el escritor bíblico haya utilizado esa expresión, esa frase, ¿sí? Te pregunto, ¿cómo está tu guarda del sábado? ¿Está siendo una delicia o está siendo una carga? Pensá un poquito sobre esto, orá y conversá con Dios. Las 10 palabras o los 10 mandamientos que se mencionan en Éxodo 20 y 40 años más tarde en Deuteronomio capítulo 5 salen directamente del corazón de Dios y nos muestran el deseo de Dios de tener una relación de corazón con su pueblo. Primeramente nos muestran cómo Dios salva a través de Cristo. Y de hecho, todos los sacrificios que fueron dados allí en ese contexto levítico, en ese sistema de sacrificios del antiguo Israel, apuntan a Cristo, ¿sí? Ya en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, versículo 26, nosotros vemos que Dios es justo y Él nos hace justos a través de Jesús justamente. Por otro lado, cuando recapitulamos sobre las 10 palabras o los 10 mandamientos, vemos que es Dios quien inicia
quien hace los pactos con su pueblo. Y a menudo este pacto es representado con la imagen de un matrimonio. De allí que cada vez que Israel fue quebrantando el pacto que Dios tenía con ellos, esto se equipara al adulterio. Oseas 11, por ejemplo, es impresionante cómo nos describe lo que siente Dios, cómo su corazón es quebrantado cuando su pueblo decide ignorarlo así en la cara. Por otro lado, Dios, que siempre pedirá cuentas, que nunca dejará de balde el pecado, por usar una expresión, también busca un equilibrio saludable. Y es decir, Él mantiene las normas, pero la compasión abunda. Y cada vez que nos ve pecando, Él busca la manera de poder, sí, ser a la vez justo, pero también misericordioso. Si no me crees, mira la cruz. Vemos a los profetas a lo largo del Antiguo Testamento que claman con angustia y dolor y hablan sí de castigos, pero de castigos no de un Dios que está airado, enojado, sino de un Dios que busca hasta el último recurso o pone en práctica el último recurso para poder recuperar a su pueblo que ha decidido alejarse. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos a Jesús. Y qué interesante cómo Jesús nos presenta con mayor claridad lo que es la verdad del sábado, esa señal del pacto que recién mencionamos. Cristo encarnado, o la segunda persona de la divinidad encarnada, realizó muchísimos milagros en sábado. Y vemos en los evangelios que continuamente Jesús busca traer la mente y el corazón de su pueblo al verdadero significado del sábado. Por otro lado, vemos a un Dios, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, que habla acerca del castigo. ¿Cómo podemos ver a un Dios amoroso cuando hablamos de un Dios que castiga la maldad de los padres hasta la cuarta generación? Bueno, quizás no vamos a entender esto del todo hasta que Cristo vuelva, pero sí ya podemos adelantar algunas pautas. Por un lado, en la época en la cual Dios da estas indicaciones, la vida era un poco más larga y normalmente estas 4 generaciones de las cuales se hablan llegaban a convivir juntas. De allí que un nieto, un bisnieto podía ver la consecuencia en la vida del abuelo o del bisabuelo por haberse apartado de los caminos del Señor. Hoy en día la genética también nos muestra que hay muchas cosas que nosotros heredamos de nuestros antepasados. De hecho, si una persona, por ejemplo, fue adicta al alcohol, es muy probable que herede a sus descendientes también algunas pistas en el ADN que podría hacer que sus descendientes se inclinen más también hacia el alcohol. Por otro lado, si yo he vencido un pecado, he vencido una adicción, por ejemplo, también eso yo lo estoy pasando a mis descendientes, ellos se van haciendo más fuertes. Y por último, quizás no olvidar esto también, sí, se presenta un Dios que castiga la maldad hasta la cuarta generación, pero que hace misericordia a millares. Y finalmente ese es el Dios de quien estamos hablando, un Dios que sí, a veces tiene que castigar, un Dios que sí, a veces tuvo que darle algunas lecciones al pueblo de Israel en el desierto, pero en realidad que siempre buscó prepararlos para esa Canaán que estaba preparando para ellos, valga la redundancia y que esté usando muchas palabras parecidas. Lo mismo hace también con nosotros. Y sí, muchas veces va a tener que dejarte sufrir las consecuencias de tus actos para que de esa manera puedas volver a Él y estar preparado para el cielo. ¿Qué te pareció la lección de esta semana? ¿Te sirvieron estos conceptos? ¿Hay algo nuevo que hayas aprendido? Ahí comentarnos, hacernos saber cómo te está ayudando lo que estamos desarrollando. Y por favor, no dejes de estudiar este tema que está muy bueno. ¿Qué podemos aprender más de la historia de Israel y podemos aplicarlo a nosotros que somos el Israel espiritual actualmente, verdad? Bueno, que Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos la semana que viene.